quiero hablarte hoy lo que dice el Salmo capítulo 93 para que lo puedas, Salmo capítulo 93 para que lo puedas buscar. Quiero hablarte acerca de la santidad. Este es un tema muy, muy importante. Ahora que estamos buscando al Señor a través de este tiempo de ayuno, bueno, qué importante también es tocar este tema, la santidad. Y dice el Salmo 93, el versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Qué interesante es esa palabra que declara la Escritura. En la versión que yo tengo aquí en mis manos, es la versión Nueva Traducción Viviente, dice: tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo, por siempre y para siempre. ¿Sabes? La Biblia dice en una de las cartas del apóstol Pedro que el Señor ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así lo menciona también el libro de Apocalipsis. Ahora nosotros somos esos reyes y esos sacerdotes. Y sabes, hay algo interesante en cuanto a esto. Cuando el Señor levantaba a un rey, un sacerdote, lo ungían con un aceite de la unción. Era un aceite preparado especialmente para ungir los reyes, sacerdotes, profetas o personas para obras específicas o momentos específicos. Cuando el Señor llamaba a alguien, se ungía. Pero sabes, ahora nosotros, bueno, en el Antiguo Testamento se hacía sobre ciertas personas, pero ahora, sabes, el Señor ha derramado su presencia sobre nosotros. La unción de su Espíritu Santo está sobre nosotros, porque ahora nosotros somos esos reyes y sacerdotes. Reyes porque salimos a la batalla y conquistamos y seguimos adelante, extendemos el reino de los cielos. Y los sacerdotes porque ministramos al Señor, ministramos también la palabra, ministramos al pueblo, ministramos a los perdidos. Entonces somos reyes y sacerdotes. Y algo muy en particular era eso, el aceite que representa la separación, ¿verdad? Que era separado para una obra específica. Entonces cuando hablamos de santidad o de ser santos, como el apóstol Pablo también lo enseña, sed santos como nuestro Padre es santo. Fueron palabras que también mencionó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, sus primeros capítulos, capítulo 7, Él dice: ser santos como nuestro Padre es santo. Hay un llamado a vivir en santidad, ¿verdad? A veces pues resulta un poquito confuso entrar en el tema, ¿verdad?, de la santidad sin concretar lo que es la santidad. Y pudiéramos quizá cada uno de nosotros dar nuestra propia definición, ¿verdad? O llegar a conclusiones distintas en cuanto a este tema. Pero, ¿sabes? La palabra santidad o santo y sus derivados tiene que ver con pureza. Cuando hablamos de santidad hablamos de pureza, y qué importante es la pureza en nuestras vidas. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están separados. El pecado separa, porque el pecado no puede entrar donde está Dios. Pero vino Jesús, nos redimió, Jesús nos limpió, fíjate, nos limpió de nuestras maldades y nos puso ahora en el reino. Como dice Colosenses, ¿verdad? Nos trasladó del reino de las tinieblas ahora al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora tenemos la posición en Cristo, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, bendecidos con toda bendición espiritual. Y qué interesante saber que ahora hemos sido apartados para vivir una vida en pureza. Eso es lo interesante, vivir una vida en pureza, pureza en nuestro corazón. Vivimos tiempos donde, bueno, hay mucha confusión en ideas, pensamientos, ideologías, filosofías, tantas cosas que corrompen la mente, y lo vemos en el mundo. Y yo creo que entendemos, ¿verdad?, cuando a lo que me refiero en el mundo.
para que no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Entendemos que el mundo tiene sus principios, tiene su estructura y todo está, lamentablemente, va en contra de lo que es los principios de Dios. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre y ahí tienen ideas bien distorsionadas, pero es a causa del pecado. Pero la iglesia, nosotros, los que hemos sido redimidos por el Señor, debemos de entender que hemos sido llamados a ser separados, porque la palabra santidad o santo tiene que ver con separar, apartarse. Dios nos apartó para vivir en pureza, porque también tiene que ver con pureza. ¿Sabes? La Biblia menciona en Mateo capítulo 5, él menciona, dice, bienaventurados los limpios de corazón. En la versión NTV dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces, hablar de santidad es hablar de ser apartados para vivir una vida en pureza. Pureza en nuestro corazón, pureza en nuestra forma de pensar, pureza en nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo a los filipenses, él les dice que debemos de pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en lo puro, aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo eso es llevar una vida pura delante del Señor. Ese es el llamado que tenemos, amada iglesia, y es algo que no podemos dejar pasar por alto, porque es un tema que bueno, no a muchos les gusta, no a muchos les incomoda, pero es necesario, y más si estamos buscando el rostro de Dios, bueno, el saber que Él habita en la santidad, dice la Biblia. Él habita en la santidad y claro es que hay que entender también que nosotros no somos perfectos, pero estamos en manos del Dios perfecto y Él es quien nos está transformando, Él es quien nos va limpiando. Recuerda, somos como la arcilla en manos del alfarero. Esa es nuestra vida, así. Llegamos al Señor, llegamos a Cristo y prácticamente vivimos en la mesa del alfarero donde las manos del Creador nos está formando, nos está limpiando, nos está purificando. No es a través de nuestras habilidades. El vivir en santidad no es a través de una mera moralidad. Escucha lo que te digo, no es de una mera moralidad, porque hay que entender esas dos cosas. Sí tiene que ver con nuestra moral. Ojo acá lo que te estoy diciendo. Muchos confunden. Y no solamente es tener una vida moral, porque la moralidad está inclinada hacia mi prójimo, pero la santidad va direccionada hacia mi relación con Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Entonces, y ahorita voy a tocar un ejemplo para poder distinguir eso. Es vivir de acuerdo a lo que el Señor demanda en su palabra para agradarle. Recuerda, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice nadie significa nadie. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces sabemos que como seres humanos, ¿verdad? Que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, que ahora somos sus hijos, tenemos el sello del Espíritu Santo, pero aún así seguimos luchando, lidiando contra las debilidades de la carne, pero no nos dejamos vencer por ellas. No satisfacemos nosotros las necesidades temporales de la carne. Como dice el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y él da la recomendación. ¿Cómo vamos a evitar satisfacer los deseos de la carne? Bueno, andando en el Espíritu. Y cuando hablamos de consagrarnos, hablamos de consagrarnos en esa esfera, que es la esfera espiritual. Ahí es donde comenzamos nosotros a consagrarnos. Como te menciono, no es a través de mi capacidad, no es a través de mi intelecto, no es a través de mi buena conducta o de mis buenos hábitos, no es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él es quien hace la obra en nosotros. Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Escucha, toda verdad.
Es el Espíritu Santo quien hace ese trabajo de santificación en nosotros. Porque cuando hablamos de la doctrina de las santificaciones, esto también es importante, cosa que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, que la santificación es ese proceso continuo del creyente. Ese camino continuo donde Dios está limpiando, nos está trabajando. Aquí quizá el factor que puede impedir nuestro avance somos nosotros mismos, porque a veces no entendemos bien esos conceptos, nos vamos a la Escritura y cuando nos inclinamos hacia nuestras fallas, nuestras debilidades, nos desanimamos y decimos, entonces, ¿de qué caso tiene que yo siga adelante? ¿De qué caso tiene si sigo fallando? ¿Qué caso tiene? Recuerda, el alfarero sigue trabajando en ti y muchas veces nos vamos a quebrar en sus manos como lo miró el profeta Jeremías. Pero nos estamos quebrando en sus manos porque Él nos está formando. Y dice que cuando la vasija se quiebra, la comienza a formar de modo que hace una mejor y nueva vasija. Y no la hace una mejor vasija de acuerdo a conceptos terrenales. Porque no es santidad o vivir una vida en santidad delante de Dios, no es sacar nuestra mejor versión. Yo quiero que pongas atención en esto, porque hoy en día, sí, lo voy a decir así con mucho cuidado, ¿verdad? Pero que entiendan el concepto. Hoy en día se habla muchos mensajes donde saques tu mejor versión, donde tú puedes, pero no es mi mejor versión. Hay que entender eso, o sea, vivir en santidad no es sacar mi mejor versión, porque ya nos queda claro que nuestra mejor versión está corrompida, o sea, el hombre está corrompido. Por eso Pablo dice a los Colosenses, el capítulo 1, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Efesios capítulo 4 habla acerca de los ministerios que el Señor establece para llevarnos, dice, a la medida, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? No es Víctor, no es Francisco, no es otra persona, no es Juan, no es Armando, no, es Cristo. Ese varón perfecto es Cristo. La medida en la que tenemos que llegar es Cristo. No es sacar mi mejor versión. Es que Dios forme en mi vida a Cristo, a Jesús. Que vayamos reflejando la gloria del Hijo de Dios en nosotros. Y el Señor trabaja continuamente. Entonces, entiendo que también necesitamos motivarnos y una palabra que nos motive a sacar nuestras mejores habilidades, etcétera, etcétera. Pero este tema es de suma importancia. Porque la Biblia es clara. Mira, lo leímos en el Salmo 93, el versículo 5, en la versión que yo tengo aquí en mano, que es la versión NTV, que se la recomiendo. Todavía no me acostumbro a predicar con ella. Procuro tener todavía la Reina Valera 60, pero poco a poco lo voy a ir haciendo. Mira, dice algo tremendo: tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Y aquí entendemos algo: las leyes de Dios no pueden ser modificadas. El sacerdote tenía que ser apartado. El rey tenía que ser apartado. El profeta tenía que ser apartado. El que era llamado por Dios tenía que ser apartado. Y tú y yo hemos sido llamados ahora por Dios a ser apartados. Sed santos porque yo soy santo. No hay otra opción, así lo dice. No podemos modificar. No podemos vivir un cristianismo modificado. No. El Señor es claro en su palabra. Sin santidad nadie, dice nadie. La santidad es la que nos conduce a una vida, a una relación, a una comunión con el Señor. Y ahora en este tiempo de búsqueda, bueno, ayunamos, oramos, leemos la palabra. Es lo que estamos haciendo. Estamos purificando para ser gratos delante del Señor. Porque, bueno, ese tiene que ser nuestro anhelo, el ser gratos delante de Dios. Por eso, amada iglesia, es importante que permitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Deja tu comentario, interactúa junto conmigo, dejando tu comentario, tu petición. ¿Qué piensas de este tema?
Si estás en un tiempo de búsqueda, bueno, ¿qué opinas? Y bueno, también puedes dejar tu comentario y comparte este devocional. ¿Sabes? Aquí es donde este tema quizás se complica, no a Dios, sino en nosotros, porque nosotros decimos, ¿cómo? A ver, tengo que dejar todo para, para vivir en santidad. Tengo que dejar todo, porque ese es el asunto. O sea que no puedo deleitarme en nada de las cosas del mundo. Bueno, hay que tener cuidado también con ese pensamiento porque es una línea muy pequeña si no entendemos. Hay algo llamado ascetismo y el ascetismo enseña que para poder tú ser espiritual, ¿verdad? Tienes que renunciar totalmente a todo. O sea, no puedes tener algún deleite porque es pecado. Pero, ¿sabes? Esa es la idea del ascetismo y no. No, Dios también nos da buenas cosas para disfrutarlas. Dios te ha dado una buena casa para disfrutarla. Dios te ha dado una buena cama para que descanses. Dios te ha dado no sé, un buen trabajo para que disfrutes de los recursos que salen de ahí. O sea, Dios te da un buen carro. O sea, y Dios lo da porque son las bendiciones de Dios. O sea, tampoco es decir, bueno, entonces me voy a apartar, me tengo que ir allá a vivir solo como ermitaño y así. No hay que tener ese concepto equivocado. Simplemente es hablar de que tenemos bien en claro que mi deleite principal interno en mi corazón es Dios, es vivir para Él, es andar en sus mandamientos, es caminar en su ley, es vivir agradándole. Claro, el apóstol Pablo dice lo bueno que quiero hacer no lo hago. O sea, el apóstol Pablo también tenía esa lucha y se enfrentaba y tenía que lidiar contra eso. Y él decía, ¿quién me puede librar de este cuerpo? O sea, él tenía también, fíjate quién, el apóstol Pablo, el hombre que trajo la mayor revelación en el Nuevo Testamento. Porque sabemos que mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa lucha continua, pero recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. ¿Por qué te menciono esto? Porque bueno, como personas, como seres humanos, fallamos y cuando fallamos nos viene un sentido de condenación y decimos, ya fallé, ya fracasé, ya no voy a seguir adelante, el Señor me va a rechazar, el Señor, bueno, si no haya un arrepentimiento genuino, pues ahí nos metemos en un conflicto, pero si inmediatamente nosotros nos arrepentimos de haber pecado, de haber faltado a la ley de Dios, de haber faltado a esa confianza que el Señor nos ha dado en su reino, entonces vamos delante de Él, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Él es justo, dice, y nos perdona y nos lava con su sangre. Pero eso es lo que tenemos que hacer cuando se falla, cuando inmediatamente ir al Padre y permitir que Él nos restaure, que Él nos ayude, tener una vida humillada, de quebranto delante de Él. El problema es cuando te vas separando y te vas separando y poco a poco te haces insensible y endureces tu corazón. El Señor quiere que continúes adelante, que sigas adelante, que sigas pensando en agradarle a Él, que sigas pensando, que digas, pero es que estoy luchando muy fuerte con esta situación en mi vida, con esta inclinación en mi vida, y aparte el enemigo te oprime y también te lanza tentaciones. Pues la Biblia lo enseña, es el tentador. Y aparte de la misma carne, las concupiscencias, dices tú, Señor, ¿cómo le hago? Bueno, métete más en su presencia, métete más en su palabra, refúgiate en Él, pero siempre tener en mente el seguir adelante, el no satisfacer nuestros deseos temporales, sino el decir, bueno, yo quiero la presencia de Dios. Quiero que Dios sea para mí el todo. Y qué importante es eso, que sea el todo. Sí, la Biblia llama a una renuncia a todo, pero no en el sentido que hablé hace un momento como el pensamiento de ascetismo. Sí lo dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, dice, si tú no renuncias a todos tus bienes, si no renuncias a eso, bueno, no puedes ser mi discípulo. Sí, el Señor habla a renuncia, pero porque muchas veces no queremos
que Dios sea el principal en nuestras vidas. Recuerda, el aceite que se derramaba sobre los sacerdotes tenía que ser un aceite puro. La manera en que lo preparaban en el Antiguo Testamento era una manera tan especial que ese aceite no podía corromperse con otros ingredientes. Tenía que ser genuino ese aceite de la unción. No tenía que tener una mezcla, en otras palabras. Así nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que en nuestro corazón no haya una mezcla, sino que nuestro corazón esté totalmente inclinado hacia Él. Y claro, que las bendiciones que Dios te da, que cuando tú las recibas, tú digas, sé que vienen de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Eso es. Porque sin duda Dios bendice, Dios te va a bendecir. Entonces debemos de, en este tiempo de ayuno, bueno, el pedirle a Dios, Dios, ayúdame a vivir en santidad. Y yo creo que vamos a dejar pendiente este mensaje el día de hoy. Vamos a continuar mañana, si Dios lo permite. Y bueno, es el seguir pensando en eso. En seguir adelante. Así que, amada iglesia, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, apégate a la palabra, apégate a la comunión con Dios y poco a poco el Señor te va a dar entendimiento. Así que bueno, terminamos el devocional del día de hoy, continuamos el día de mañana. Espero y bueno, este día sea de gran bendición para tu vida. Oramos y vamos a seguir orando para que este día sea un día fructífero. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Recuerda conectarte el día de mañana. Y bueno, damos gracias al Señor por todas las cosas. Gracias, yo soy el pastor Víctor Segura. Y bueno, espero y mañana pueda, si Dios lo permite, estar contigo una vez más. Gracias y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Te glorificaré, pues mi exaltación ha venido de ti, y a quien me aborreció no le dejaste tú alegrarse de mí. Oh Dios, a ti clamé y sanaste mi ser, has hecho subir mi alma del Seol, me diste vida, me diste vida. Tu favor durará toda la vida, en las noches llorar, mañana alegría, cantará Jehová el alma mía, celebrará tu santidad. A ti cantaré, gloria mía, y no callaré de tus obras. Dios mío eres tú, te cantaré. Mientras viva. Oh Dios, a ti clamé y sanaste mi ser, has hecho subir mi alma del Seol, me diste vida, me diste vida. Tu favor durará toda la vida, en las noches llorar, mañana alegría, cantará Jehová el alma mía, y celebrará tu santidad. A ti cantaré, gloria
Dios mío eres tú, te cantaré. Tu favor durará toda la vida, en la noche es llorar, mañana alegría. Cantará Jehová el alma mía y celebrará tu santidad. A ti cantaré, gloria mía, y no callaré de tus obras. Dios mío eres tú, te cantaré. Mientras viva, mientras viva. Gracias por habernos acompañado al devocional del día de hoy. Conecta con nosotros el día de mañana. Que tengas bendecido día.